la estabilidad laboral reforzada por el fuero de discapacidad. ¿Qué es el fuero de discapacidad? El fuero es la protección especial que tienen las personas con alguna afección de salud, sea psíquica, física o sensorial. El objetivo del fuero de salud es evitar la discriminación de las personas en razón de su condición física, cuando tienen una discapacidad en el ámbito laboral. Dichas afecciones en la salud de los trabajadores dan lugar a lo que la Corte Constitucional ha denominado el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, cuyo reconocimiento se deriva de los artículos 1, 13, 25, 47, 48, 53, 93, 94 y 95 de la Constitución Política, sentencia C-200 del 2019. ¿A quiénes protege? De acuerdo con la Corte Constitucional, en sentencia C-200 del 2019, los sujetos de derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada son entre los siguientes: personas en situación de discapacidad, personas en situación de debilidad debido a problemas de salud, la concurrencia de ciertas condiciones físicas o mentales que les dificulten sustancialmente el desempeño en las labores, pues existe la posibilidad que la terminación de la relación laboral corresponda a un acto discriminatorio por estar basado únicamente por el empleado y no en su actitud laboral. Muchas gracias. ¿Cuáles son los elementos esenciales del derecho a la estabilidad laboral reforzada? La Corte Constitucional ha señalado que los elementos esenciales son los siguientes: el derecho a conservar el empleo, a no ser despedido en razones de situaciones de vulnerabilidad, a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve a la desvinculación del mismo, a que las autoridades laborales competentes autoricen el despido con previa verificación de la estructuración de las causales objetivas no relacionadas con la situación de vulnerabilidad del trabajador. Ahora les voy a hablar sobre el marco legal de la discapacidad en Colombia. La Ley 1618 del 2013, del 27 de febrero, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Hay una ley muy importante que es la Ley 361 de 1997, que nos habla de la discapacidad, por las cuales se establecen mecanismos de la integración social para personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Estas disposiciones normativas puntualizan diversos aspectos en relación con los derechos fundamentales de las personas con limitaciones y establecen obligaciones. Hay un convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad en las Naciones Unidas. Colombia adopta medidas mediante la Ley 1346 del 2009. Los convenios de las Naciones Unidas promulgan por la Asamblea Nacional Unidas el 13 de diciembre del 2006, la cual reafirma la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos y sistemas de garantías del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la discriminación por el motivo de sus condiciones físicas de la discapacidad. El decreto 392 del 26 de febrero del 2018, por el cual se establecen cierto tipo de incentivos en los procesos de contratación a las empresas que tengan personas vinculadas con algún tipo de discapacidad. Que estas mismas personas cuentan con cierto tipo de derechos, como lo son el derecho a la integridad personal, a una adecuada accesibilidad y movilidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación y, por supuesto, el derecho al acceso a la justicia. Bueno, yo les voy a hablar de los deberes de las personas en situación de discapacidad. Primero tenemos actuar de manera respetuosa frente a los demás. 2. Tratar con igualdad y no discriminar aceptando nuestras diferencias. 3. Informar e informarse. 4. Participar activamente en la vida en comunidad.
5. Procurar de su salud, el cuidado de su salud, la de su familia y su comunidad. Les continúo hablando sobre cuáles son las implicaciones para los empleadores. Cuando una empresa tiene un trabajador con alguna de las condiciones señaladas, sea física, psíquica o sensorial, esto es una situación de discapacidad o de debilidad manifiesta por alguna afectación de salud. El desempeño laboral, la empresa, la empleadora debe tener en cuenta los siguientes aspectos que ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Tenemos primeramente los despidos de personas que sufren alguna afectación de salud que dificulta su desempeño laboral. Cuando no existe acreditación de alguna incapacidad que se hacen sin la autorización de la oficina de trabajo, se presume que se hace en razón de la condición de salud del trabajador y por lo tanto son discriminatorios. De cuáles son las implicaciones para los empleadores. Cuando una empresa tiene un trabajador con alguna de las condiciones señaladas, sea física, psíquica o sensorial, esto es en situación de discapacidad o de debilidad manifiesta por alguna afectación de salud que dificulte el desempeño laboral. La empresa empleadora deberá tener en cuenta los siguientes aspectos que ha señalado la Corte Constitucional. Como primer aspecto, los despidos de personas que sufren de alguna afectación de salud que dificulta su desempeño laboral, incluso cuando no existe acreditación de alguna incapacidad, que se hacen sin la debida autorización de la oficina de trabajo, se presume que hacen en razón de condición de salud del trabajador y por lo tanto son discriminatorios. Como segundo punto, en este sentido, si un trabajador con afectaciones de salud ha sido despedido sin la debida autorización de la oficina de trabajo, se presume que el despido es discriminatorio. Como tercer punto, esta protección laboral no se desvirtúa en caso de que el empleado se incapacite laboralmente en un lazo de 180 días, pues el empleador debe integrarlo a un cargo acorde con su condición de salud. Si dicha reubicación es imposible, debe darle la oportunidad al trabajador de reubicarse. Si es posible, debe darle la oportunidad al trabajador de proponer solución razonable de dicha situación y solicitar la autorización de la oficina de trabajo para despedir al trabajador por esta justa causa. Muy buenas. Como consecuencia de lo anterior, el despido será ineficaz por tres sencillas razones. La primera, el trabajador deberá ser reintegrado a su mismo cargo o a uno mejor, donde no sufra ningún riesgo de alterar su salud física. La segunda es que el empleador deberá pagar indemnización y prestaciones al trabajador por el tiempo que dejó de devengar mientras estuvo fuera de su cargo. Y por último, no menos importante, el trabajador tendrá derecho a 180 días de salarios legales, esto estipulado en el artículo 26 de la ley 361 del 97. Finalmente, es importante recalcar que la estabilidad laboral reforzada no se limita a contratos de trabajo a término indefinido. Al cumplirse el plazo de los contratos a término fijo por obra o labor, el empleador tendrá prohibido no renovar el contrato por este simple hecho. Si subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral, el empleado tendrá derecho a conservar su trabajo aun cuando ya el tiempo de este haya expirado. Una Barranquilla referente en conclusión laboral de la población con discapacidad sensorial. Bueno, comencemos. Una empresa no crece si las personas no están comprometidas. Nosotros necesitamos seguir vinculados a estos programas que nos trae personas comprometidas. En la apuesta por una Barranquilla con oportunidades para todos, la conclusión laboral de la población con discapacidad ha sido una parte fundamental del desarrollo social y económico de la ciudad.
En la apuesta por una Barranquilla con oportunidades para todos, la conclusión laboral de la población con discapacidad ha sido un aporte fundamental del desarrollo social y económico de la ciudad para la discapacidad física. La discapacidad psíquica es solo una ruta de aprendizaje que nos permite compartir momentos mágicos. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje frente a la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Muchas gracias, querido profesor, muchas gracias, compañero, por su atención. Esta ha sido nuestra exposición. Gracias.